Hay un tema que honestamente yo quiero saber tu opinión. Y hay muchos temas que podemos hablar hoy, pero este tema a mí me tiene indignado, por no decir otra palabra. Los patronos, los que trabajamos por cuenta propia, tenemos que pagarle al Fondo del Seguro del Estado para que en caso de que tengamos un accidente del trabajo, el fondo nos cubra nuestras necesidades de hospital, de cuidado médico. Y en caso de que tengamos un accidente en el trabajo y quedemos inútiles, lisiados, en circunstancias comprometidas a nuestra, ¿verdad?, salud mental y física, el fondo se supone que es esa entidad que nos cuide y nos proteja. Pues resulta ser que el fondo lo que hace es entonces que yo le pago al fondo una prima, le pagamos una palangana de dinero al fondo para que tenga este dinero, para que nos proteja a los trabajadores y nos cuide, y lo que hacen es que cogen y le dan empleados para que se los lleven a trabajar en el Capitolio en destaque. O sea, para mí el escándalo del caso de Tata Charbonnier, mira, el pillaje barato, el pedirle unos chavitos a la empleada y qué sé yo, eso es escandaloso, es asqueante. O sea, sin duda es un asco el que tú le pidas a tus empleados chavos para que te devuelvan para atrás a cambio de tu aumentarle el sueldo y así poder pagar tus deudas con el IRS, con Hacienda, etcétera. O sea, es un asco que Tata Charbonnier le pidiera a sus empleados chavos, no hay duda. Pero más asqueante todavía es que ni un solo legislador diga eso, de que tú estés pagándole a través del Fondo del Seguro del Estado empleados que se van en destaque a politicar la legislatura. Hay que eliminarlo. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas los patronos y los empleados por cuenta propia, los contratistas, le paguemos al fondo y el fondo, en vez de darnos servicios, lo que hace es que coge y le paga a los empleados, a Tata Charbonnier y al Capitolio y a otras personalidades y puestos del gobierno que se van en destaque? O sea, ¿cómo es eso posible? O sea, ¿para qué el fondo tiene empleados que luego le pasa a otra agencia? Pues que se vayan a trabajar en esa otra agencia y que esa otra agencia los pague. Obviamente no siempre los diferenciales y los sueldos, cuando son diferentes a los del fondo, le corresponde a la agencia a la cual van en destaque. Pero es que para mí es insólito que le estemos pagando a empleados para que trabajen en el fondo, para que nos den servicios a nosotros, y lo que hacen es que cogen esos empleados y le permiten que se vayan en destaque, y el fondo sigue pagándole a ese empleado para que se vaya a politiquear, en el caso de Roxana Cifre, para que se vaya de primera dama, mientras alegadamente trabajaba bajo el fondo. Y entonces Roxana Cifre hoy dice que ella no sabía cómo era que el Cano tenía todos esos emolumentos y beneficios económicos. Entonces yo de verdad, o sea, de verdad ella pensaba que con el sueldo de 3.500 pesos podía comprar las carteras Louis Vuitton. O sea, de verdad Roxana Cifre pensaba que él podía pagarse las correas Versace de 500 y 600 billetes, que fue lo que lo choteó, modestia aparte, este servidor que le dijo a todo el país: miren, esa correa vale 500 billetes y la camisa vale como 700 billetes. Cosas que yo no me puedo comprar, dicho sea de paso. O sea, cuando tú ves que tu marido con un sueldo de 3.500 pesos llega con un Rolex y con un Cartier, tú no sabes que es corrupto. Tú sabes, de verdad que es que suparse el dedo. Entonces, esta es la gente que trabaja en el fondo, pero que en destaque trabaja en el Capitolio y el fondo le sigue pagando el sueldo. O sea, ¿cómo no es asqueante eso? Y ni un solo legislador sale a decir: ¿saben qué? De ahora en adelante, prohibido los destaques. Se acabaron los destaques. Porque yo puedo entender que una comisión legislativa pida en destaque un fiscal para hacer una investigación criminal. Eso yo lo puedo entender. Pero un empleado del fondo, del Seguro del Estado, irse a trabajar a hacer ¿qué en el Capitolio? O sea, un empleado que se supone que está ahí para darnos servicios profesionales, médicos, hospitalarios, trabajando con Tata Charbonnier, haciendo ¿qué demonios? Entonces, eso, ningún legislador dice: caramba, eso hay que eliminarlo. De hecho, el escándalo para mí de todo este caso es el nivel de gente que miraba para el lado mientras Tata Charbonnier tenía empleados de esa... y obviamente podía pagarle su sueldazo porque los pagaba el fondo en gran medida y después los diferenciales los pagaba la legislatura. ¿Y por qué el resto de los legisladores no hace lo mismo? Porque el resto de los legisladores hace lo mismo. ¿Por qué no eliminan esa disposición de los empleados en destaque? Porque los mismos empleados del Capitolio, otras oficinas legislativas, también tienen un montón de empleados en destaque. Hay unos que tienen choferes en destaque que la agencia los paga y para que chofere a un legislador y el pueblo lo paga. Entonces uno ve esas cosas. O sea, por ejemplo, ¿cómo uno puede justificar que un empleado que se le está pagando para darle servicios de salud en un momento de alta necesidad de salud, de servicios médicos hospitalarios, termine trabajando en el Capitolio? ¿Cuál es la justificación que tiene eso? O
sea, ¿cuál es la explicación válida que puede tener que un empleado que se supone que está dándole servicios médicos hospitalarios al país termine trabajando para Tata Charbonnier en el Código Penal? Es que es obvio que no trabajaba un divino para Tata Charbonnier, trabajaba para el Cano como primera dama haciendo nada. Entonces después, ay, yo no sabía que mi marido era corrupto. Mamá, ¿sabes? Por Dios. Por Dios, entonces, o sea, de verdad ella pensaba en su sano juicio que el Cano podía pagar eso con sus chavitos de alcalde. Cuando los pantalones que ese sujeto se ponía con el tiro apretadito y los zapatos fejagamos valían más chavos que lo que él cobraba en un mes. Por Dios. Te escucho. Pues mira, hay varias cosas que tú has dicho que yo creo que son importantes decirlas, ¿verdad? Tú sabes, esa ley de los destaques se enmendó en un momento dado y era para que se pudiesen eximir algunos empleados públicos en términos de lo que hubiese podido ser beneficiarios del destaque. Y se dio en el Departamento de Educación. Y fue una medida que en aquel momento se hizo con toda intención de revanchismo, porque se pretendió que los maestros no pudiesen optar por el tema del destaque en algún otro sitio, donde incluso podía ir desde una agencia de gobierno como hasta una posición en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Y entonces tú tenías maestros en destaque dándole servicios a un partido político, así tal cual, ¿verdad? Y un maestro, por decírtelo así, ¿verdad? Y Jorge de Castro Font, hace unos añitos atrás, por un revanchismo político, porque sabía que el PIB tenía varios maestros en destaque, pues eliminó que los maestros pudiesen estar para sacar ese grupo de personas y dejó a todos los demás. Con esto te quiero decir, esto es una conducta de todos los partidos políticos. Aquí no se exime nadie de esto. Aquí nadie se exime. El que te diga a ti que no lo ha hecho, te miente descaradamente, ¿verdad? Y se te pueden mencionar uno a uno de quiénes son los maestros que se han beneficiado de ese asunto en el pasado. Que luego, como te digo, por virtud de ese gran ilustre puertorriqueño Jorge de Castro Font, pues se enmendó esa ley para que entonces los maestros no pudiesen estar. Y nos pasamos ahora con lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en las demás agencias. Y estas actividades dentro del fondo, porque como tú muy bien lo dices, pasan entonces a dar servicio a distintos lugares, no digo yo solamente la legislatura. ¿Por qué? Porque no les cuesta. Porque como tú dices, la agencia sigue pagando el sueldo. Y entonces tú lo que tienes que aspirar es para que él se mueva a trabajar contigo, a la persona que sea, es pagarle lo que tú muy bien dijiste, que es un diferencial de ese salario, donde entonces se pudiese aumentar de alguna forma el salario de ese empleado público. Así es que funcionan los destaques. Así es que funcionan a lo largo y ancho de todo el gobierno. Esto no es solamente del fondo hacia la legislatura, sino en todas las estructuras del gobierno que pudiesen existir. Y eso está mal, Adolfo. O sea, está mal. Es un escándalo que el pueblo de Puerto Rico, los patronos y contratistas independientes, le paguemos una prima al Fondo del Seguro del Estado, que a su vez le paga 8,000 pesos mensuales a sus empleados para que se vayan a politiquear al Capitolio, trabajar con Tata Charbonnier, en vez de darnos servicios médico hospitalarios a los empleados y patronos que pagamos para que nuestros empleados estén garantizados en su servicio y cuidados médicos. Y eso está mal, y está mal. Y ver que ni un solo político, después del caso de Tata Charbonnier, dice, ¿saben qué? Eso lo vamos a prohibir y eliminar, porque obviamente los otros políticos saben que ellos también lo hacen, incluyendo al Partido Independentista, como tú dices, Adolfo. Eso es así, que tienen un montón de empleados trabajando en la Comisión Estatal de Elecciones, haciendo trabajo político, cuando son empleados del Departamento de Educación o son empleados de otros departamentos del gobierno de Puerto Rico. Eso es así, y esa es la historia de este país. Y a mí lo que me parece escandaloso de nuevo, Adolfo, es ver que literalmente hay un juicio completo diciendo y advirtiendo de este tipo de prácticas. Y ni un legislador sale a decir esta cara es mía y esta boca es mía. Ni uno. Ni el Proyecto Dignidad, ni el Movimiento Victoria Ciudadana, ni el Partido Independentista, ni los independientes. Porque a la larga, Adolfo, en la práctica, los partidos mayoritarios y los minoritarios siempre han practicado eso. Y es escandaloso que el hospital industrial cierre los sábados y domingos. Es decir, si una farmacéutica va a estallar en Canto y usted va a coger un accidente y se va a quemar en el trabajo, asegúrese que sea de lunes a viernes, porque sábado y domingo el hospital de los trabajadores está cerrado.
pero si Un hay chavos para restaurante. pagarle. Así es, si usted trabaja en un restaurante y ocurre una situación y usted se quema, no hay unidad de quemados, tiene que esperar al lunes, así que más vale que se queme de lunes a viernes y tenga un accidente de trabajo de lunes a viernes, porque el hospital de los trabajadores está cerrado los sábados y domingos para fila de centro médico. Así de increíble es esto. Y nosotros pagamos para que eso esté abierto y está cerrado. Pero hay chavos para entonces pagarle, como la investigación de Hermes Ayala, para que se vayan a hacer construcciones fantasmas a las 5 de la mañana para dar mantenimiento a las puertas y ventanas de embuste en horas overtime, cobrando obviamente por debajo de la mesa 500 pesitos el patrono para atrás, perdón, el supervisor para atrás de los empleados que se le aprobó todo ese overtime. Y esa es la investigación que se publicó en Cuarto Poder. Y esos son los hechos. Y es escandaloso. Y ver que todo esto ocurre porque es fácil caerle arriba a Tata Charbonnier y decir, ¡Ave María! La cristianita. Y eso está chévere y hay que decirlo. Pillaje barato, estar pidiéndole a empleados chavos para atrás, de aumentar el sueldo para que me dé chavitos para atrás. Pillaje barato. Pero en el bigger scheme of things, en el asunto, en el macro, lo escandaloso es que las estructuras del aparato gubernamental se han hecho para que esto pueda hacerse y que continúe haciéndose y no pasa nada. Hasta para choferes. O sea, que es increíble, porque una legisladora necesita un chofer, así que voy a buscarme un empleado en destaque porque con el presupuesto legislativo no me da, así que busco un empleado en destaque y la Junta, aquí no se cambia eso. Mira, y aparte de lo que tú acabas de plantear, porque para mí también yo creo que es importante decirlo, es que el fondo, y tú empezaste con esto, es carísimo. El fondo aquí se paga una póliza por lo que le llaman el Workmanship Compensation, ¿verdad? Que es lo que en Estados Unidos está a lo largo y ancho de todos los estados, ¿verdad? En Puerto Rico se intentó en algún momento hacer legislación para que se pudiese de alguna manera llevar una investigación para ver si se podía de alguna manera poner al fondo a competir. Y las uniones levantaron, pusieron el grito en el cielo y aquí todo el mundo se iba a acabar, tú sabes, iban a empezar a caer bolas de fuego del cielo. Y aquí nada se podía hacer porque eso era lo más importante del planeta. La unidad de quemados del centro médico allá del hospital industrial también es una cosa que también tiene un manto de misterio increíble de cómo se manejan las cosas allí y del único médico que también puede estar dando servicio y que lo lleva haciendo por los pasados 15, 20 años y no pasa nada en Puerto Rico. Tú sabes, y son cosas, son ingredientes en ese guiso que honestamente uno tiene que llevarse las manos a la cabeza y preguntarse por qué no se hace nada. Y cuando tú te empiezas a preguntar eso y de alguna manera puedes hacer media indagación, te das cuenta de que es que al final del día, Jay, todos comen en la misma mesa y piden del mismo menú y mientras se siguen comiendo todo lo que hay en la mesa, están padeciendo los que están allá afuera, los patronos, que lo único que pueden garantizar entonces es que no es poca cosa, claro está, la inmunidad patronal que le provee la póliza del fondo, pero que se pudiese de alguna manera subsanar con una póliza en la empresa privada que no se le permite que se tenga por las circunstancias que se quieran. Y entonces tenemos una piñata dentro de lo que pudiese ser una estructura política, y digo política a pesar de ser gubernamental, porque funciona entonces por los salarios que se dan, para tú atraer entonces empleados de allá y que el 80% del salario te lo pague otro y que de los presupuestos que se tienen en las oficinas que sean, pues tienen lo que pudiese ser el cuponazo del año financiado con los chavos de los patronos de Puerto Rico. Esa es la pura verdad y eso es lo que pasa en Puerto Rico, que aquí se está financiando a través de las pólizas que pagan los patronos, este tipo de cosas y de actividades, como tú dices, donde pudiesen llegar a ser desde el chofer, una secretaria o un empleado de lo que sea, ¿verdad? Pero a costa de lo que pagan los muchachos en los patronos, para poder garantizar de alguna manera lo que hubiese sido una póliza a una quinta parte del precio en la empresa privada, si se lo hubiese llevado a competencia. Y no lo permiten. Y cuando digo que no lo permiten ni la institución per se, ni las uniones que están dentro de esa institución que se llama el Fondo del Seguro del Estado. Pero Adolfo, plantear ese tema es el diablo Lucifer Satanás. Sí, o sea, lo que tú acabas de decir es la pura verdad, pero políticamente en Puerto Rico esas uniones son bien poderosas. De hecho, el gobernador termina sacando a Chu porque tenía un montón de empleados molestos. Y esos empleados se estaban yendo con Jennifer. Y véate, hasta ahí llegamos. Porque políticamente hay un movimiento que todo el mundo sabe que Chu es el hombre de confianza del gobernador.
Así que voy a tener que mover la cosa porque si me quedo con Chu, termino perdiendo tanto a Chu como a Cha. Y eso, tú no quieres perder a Xuxa. Así que obviamente ese es el problema, Adolfo, es la verdad. Esa es la verdad. ¿Y qué pasa? Que las uniones en Puerto Rico de las corporaciones públicas son súper poderosas porque son las que recogen chavo al gobernador. O no recordamos aquella actividad donde el gobernador estaba con Chu y todo el séquito de Chu, Fondo del Seguro del Estado con Pierluisi. Tú sabes, eso es así, lo cual es ilegal en la estadidad, pero aquí no se le ocurre ni para Dios es Cristo crear un hashtag local. Así que por eso tú ves que las cosas, ¡ay, yo soy anticorrupción! ¡Ay, yo soy anti! Miren, embustero, se embuste, no se embuste, eso es embuste. Todo el mundo en Puerto Rico sabe que eso es un paquete, que en Puerto Rico es históricamente conocido, que en esta patria hay un montón de elementos que permiten la corrupción de una forma o de otra. Este es uno de esos casos donde obviamente tienes empleados que son sufragados por fondos que se supone que sean para cuidar y dar servicios médicos hospitalarios a los trabajadores y terminan siendo utilizados para fines de que Tata Charbonnier pueda pagar sus préstamos estudiantiles y sus deudas con el IRS. ¿Qué clase cojo? Ventalones. ¿Tú sabes? Porque esos eran chavos que estaban, porque gente, mire, ¿qué es lo que pasa? A un legislador le dan un presupuesto en su oficina, que ahí siempre son 8,000, 12,000 pesos, si es presidente de comisión puede llegar a 16,000 o 20,000. Y esas personas le dan un presupuesto, ese es tu presupuesto mensual, y con eso tú tienes que conseguir los empleados que tú tengas. Pues, ¿qué tú haces? Pues tú te buscas a un jefe de agencia que te haga un favorcito y que te permita llevarte 2 o 3 empleaditos de confianza, y así puedes tener, en vez de 3, 4 empleados, como Carlos Díaz. ¿Te acuerdas cuando el video 59? Que Carlos Díaz, que ahora regresa por el Partido Popular, tenía 14 secretarias. ¿Tú sabes? Hello. No, que él presidió un montón de comisiones porque tuvieron que dividir un montón de comisiones en 6. ¿Ok? Y eso requiere 14. O sea, pues así es. Esa ha sido la historia de este país. Esta bendita patria que se ha corrompido por estas cosas, Adolfo. Y eso que tú dices del PIB, es que está mal. Entonces, se quejan de que el Departamento de Educación está politizado, se quejan de que el Departamento de Educación no llegan los fondos a la escuela y al salón de clase. Pues claro, si están pagándole a los empleados para que estén en la Comisión Estatal de Elecciones. Aquí habían maestros, habían maestros a lo largo y ancho de todo Puerto Rico que eran pagados con fondos del Departamento de Educación y no eran otra cosa que no fuesen coordinadores políticos. Esa es la verdad. Y eran los que coordinaban las reuniones todos los días. Y entonces tú los veías. Por eso es que, es más, y aquí no me estoy inventando las cosas. Vayan al tiempo de cuando se estaba discutiendo ese asunto hace unos años, donde representante, no sé si era representante en ese momento todavía o ya era senador, Jorge de Castro Font fuera el que estaba volviéndose loco, como indignado del asunto. Imagínate tú, nada más y nada menos, de Castro Font, haciendo llamamientos de cómo evitar corrupción. Jorge de Castro Font. Así de escandaloso pudiese haber llegado al asunto, ¿verdad? O así bueno, de catch me if you can, él era experto, él sabía. Catch me if you can, entonces, Adolfo, o sea, de Castro Font sabía cómo se hacía porque él era el maestro. Claro, él lo reconocía, ¿verdad? Como dicen por ahí, el diablo se llama el mismo. Pero yo honestamente me pongo a ver ese tipo de cosas, porque es que hay veces que hay gente que tiene una cruzada y pretende ser la peregrinación de la purificación de los puros, ¿verdad? Mientras yo escucho a alguna gente por ahí en el quehacer político. Cuando la gente se le olvida de que hay gente que no se nos olvidan cosas, y de que uno sabe cosas que las vio que sucedieron en la historia política de Puerto Rico. Y tú eras periodista de la calle y tú lo veías todos los días, Jay. Si yo te vi 20 veces allí, mientras tú cubrías ese tipo de noticias, pues claro, y tú las viviste y las viste y no se te olvidan tampoco. Pero parece que hay gente que piensa de que, ¿verdad? Hay más olvidadizos que otros en este quehacer político. Y volviendo al tema, yo recuerdo que se intentó pasar legislación. Es más, y cuando no se pudo, se intentó pasar una resolución investigativa para ver si se podía hacer algo en el fondo y llevar la competencia. Y las uniones del fondo se volvieron locas y dijeron, no puedes hacer eso, se va a poner en peligro la institución, y empiezan a hablar de patrimonios de Puerto Rico, porque ahora las estructuras políticas y gubernamentales les llaman patrimonio, ¿tú sabes?
no están hechas para dar un servicio particular, o se crearon por legislación para el servicio y le llaman patrimonio como si fuese exactamente igual que el morro, ¿eh? Tú sabes. Entonces, tú te tienes que indignar también, porque aquí hay veces, en Puerto Rico tenemos la mala costumbre de que nos indignamos más de quién dice las cosas, de qué se dicen de las cosas. Entonces, si hay alguien que piensa como yo, pero es de otro partido o es de otra gente, ¿verdad? De otro grupo, pues no, ¡ay, no! Pues eso no se puede permitir y eres un loco y demás, ¿verdad? Pero si lo dice otra gente, puede haber dicho una barbaridad y a ti te empieza a caer simpática para alguna gente, ¿verdad? Y tú los ves que no les importa la idea, lo que les importa es quién las dice. Y entonces nos convertimos en rehenes de la hipocresía en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces hoy es más importante burlarnos de lo que pudiese ser la creencia religiosa de una persona cuando no se pretende entonces atacar problemas de fondo, como muy probablemente es un tema de administración pública y lo que sucede en el fondo del Seguro del Estado y el asunto de los destaques a lo largo y ancho del gobierno de Puerto Rico. Mientras nosotros nos dependamos de que el chisme o la cosa pequeña o lo que nos puede causar alguna gracia, porque la burla es primero que lo que pudiese ser elementos de inteligencia o de investigación, como pudiese ser el caso de tu programa, con el programa que tú me dijiste de Hermes, que planteaste de Hermes. Pues entonces nos convertimos en un país de faranduleo, ¿verdad? En lugar de querer, y hablamos de país de ley y orden, no, aquí somos un país de faranduleo, somos un país de los memes, somos países de la burla, somos una isla de simple y sencillamente del entretenimiento. Y más bien, ¿verdad? En lugar de poder aportar y de poder añadir cosas a lo que nos dice, a lo que decimos que nos indigna en el tema político o en el tema gubernamental, como pudiese ser muy bien este caso. Hay un tema que a mí me parece también que ha salido a relucir recientemente con esto de los empleados de la legislatura y crear unas escalas salariales y demás, y también los empleados de destaque. Hay otro tema más que ha salido recientemente, la radiografía de la corrupción por parte de la comitiva, o sea, la radiografía de la corrupción 3, parece un jingle navideño, ¿verdad? De la Oficina de Ética Gubernamental. Y en la radiografía de la corrupción 3 ha salido a relucir dos cosas. Primero, que los más corruptos son los empleados que acaban de llegar al gobierno, los que llevan mucho tiempo, y que además están en los puestos de supervisión intermedia. O sea, la corrupción peor está en los niveles intermedios de supervisión porque nadie supervisa a los supervisores. Y Adolfo, ¿por qué nadie los supervisa? Pues obvio, porque son los empleados de confianza, los líderes de la región educativa, del distrito escolar, de la región del Departamento de Transportación y Obras Públicas, son los del distrito escolar, son los de la superintendencia de la escuela. O sea, esos puestos de confianza que son puestos políticos. ¿Y por qué roban y no pasa nada? Porque se sienten impunes. Porque en efecto, Adolfo, son impunes porque llegaron a su posición no a base del criterio de su capacidad intelectual en la mayor parte de los casos, sino a base del trabajo político que hicieron, y por eso se sienten vacunados contra la posible investigación que venga en su contra. Así que, ¿por qué de pura casualidad en Puerto Rico los empleados más corruptos según la guía de la comitiva o de la comisión o de la Oficina de Ética Gubernamental, por qué los empleados que acaban de llegar al gobierno y que tienen puestos de supervisión intermedia son los más corruptos? Porque son empleados de confianza que saben que están allí por razones políticas y que por razones políticas no van a ser investigados porque obviamente quien los metió allí fue el legislador que llamó o el político que llamó para que lo ubicaran allí, y esa persona se siente vacunada y por tanto cometen las atrocidades que cometen. Y la pregunta es, ¿algún legislador luego de que salió esta información de la Oficina de Ética Gubernamental ha dicho, pues ¿sabes qué? Vamos a prohibir los empleados de confianza en el gobierno, se acabó? Los political appointees puede ser el asesor principal y el asesor especial. Más nada, eso de que los líderes de la región educativa, de la superintendencia de escuela, de la región de creación y deporte, todos esos empleados de confianza de gerencia intermedia, que es donde más está el entramado de corrupción de empleados de confianza, eliminados, que sean puestos de carrera y que tú llegues a esa posición por el mérito, por competencias y por exámenes, como ocurre en los Estados Unidos, donde no existen los puestos de confianza en el gobierno federal. Puerto Rico tiene entre municipios y gobierno central más empleados de confianza que todo el aparato de gobierno federal trillonario, los 3 trillones de pesos de empleados de confianza de toda la nación son
menos que los empleados de confianza que tiene el gobierno de Puerto Rico, porque en Puerto Rico tenemos un montón de political appointees o puestos de confianza, political appointees en inglés. ¿Hay algún legislador que haya dicho vamos a eliminar eso? Después de, salió ya la guía, ya no pueden decir que es un asunto de neófito o de desconocimiento. Ahí está, los más multados y los más investigados y los más corruptos, según la Oficina de Ética Gubernamental, que ellos mismos nombraron y que ellos mismos confirmaron, dice que los más corruptos son los supervisores intermedios, que nadie los supervisa, y además de eso, los que acaban de llegar al gobierno, que de pura casualidad son puestos de confianza en su inmensa mayoría y que saben que están ahí por razones políticas y no a base de su mérito y del criterio de la excelencia, sino a base de criterio de que le ayude a pasquinar a Rivera Chats o a Batia o al que fuere. Todo el mundo sabe esto. ¿Algún legislador tú has escuchado que va a prohibirlo? Porque yo no he escuchado ninguno. No, y no pasará, mira, Jay, y también tengo que decir algo, porque a mí me sorprende a veces tú escuchar a la gente por ahí, que tú los ves que son los más puros y castos en todas las cosas, la gente que tú ves y caminas por ahí a pie. Y yo te voy a decir algo, y esto me ha pasado a mí en experiencia en lugares que pues, yo he dado de alguna manera algún servicio y en este tipo de cosas administrativas. Se da en lo público y en lo privado. Tú sabes, hay dos cambios que tanto en la empresa privada como en la pública causan malestares enormes. Uno, el ponchar. Si hay unos empleados que entraban que no tenían que ponchar y ahora ponchan, esa es el acabose. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, ustedes se podrán interpretar cada cual por qué, ¿verdad? Uno, el ponchar. Y dos, ponerle a cada empleado, mira la minucia que es, pero el problema que causa, ponerle un código particular para poder sacar copias en la empresa para la cual trabaja. Que el que saque copias se sabe lo que sacó copias y cuántas páginas fueron y cuántas no. ¿Por qué les molesta que la gente sea así, verdad? Y hacen mil cosas. ¿Por qué? Porque tienen la mente que ya usted sabe, no hay que explicar mucho, ¿verdad? Y que las copias entre una copia y la otra se iba la asignación del nene y se iba también en la promoción de su negocito por la noche. No nos llamemos engaño y de igual manera, pues que con el ponchador a mano, pues tú podías cogerte los 15 minutitos acá o si llegaste tarde después del almuerzo, lo hubieses puesto. Esa mentalidad, ¿ah? Es parte de la mentalidad de los mismos que hoy se llevan la mano a la cabeza y dicen que el mundo está corrupto y que nadie vale nada. Y son los mismos puritos de siempre. Entonces, cuando tú ves lo que tiene que ver ahora con el tema este de lo que ha sacado la Oficina de Ética Gubernamental, pues mira, el problema que tiene eso, que es como tú muy bien dices, ¿verdad? Y se puede haber visto incluso si son agencias o entidades que cobran dinero. Yo sé de agencias que, bueno, no vimos hace poco lo que sucedía en el Departamento de Obras Públicas, donde fueron y se metieron hace poco los federales allí y hubo 2 o 3 que se desmayaron, ¿verdad? Y que hubo también, como te dije entonces, el entretenimiento en Puerto Rico, ¿verdad? Y los memes, y se desmayaban y les faltaba el aire y el oxígeno porque les cancelaban multas a la gente a cambio de unas 2 o 3 pesitos por el lado. Pues claro, son nivel intermedio porque hay que tener acceso para poder tener ese tipo de posibilidad. Pues claro que sucede, pero ¿qué sucede también con el empleado de carrera? Que también uno hubiese querido que fuese como tú dices, que fuese por competencia y todo eso, pero como no es así, aquí el Tribunal Supremo ha determinado que los puestos de carrera son de interés propietario, que la persona puede hacer lo que le dé la gana en su puesto y no pasa nada, se va a quedar ahí sembrado por décadas, literalmente, y el servicio se fue a ajuste porque yo estoy aquí, antes era para 30, ahora para 40 años. Entonces tú te dices, pues entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? Pegarse fuego en la plaza pública, ¿verdad? Porque no hay mucha esperanza. Pues mira, yo creo que aquí es parte de lo que tú acabas de decir, para mí es importante, porque yo creo que primero los aumentos de salario no se deben dar a cross the board a todo el mundo. Aquí se deben dar aumentos de salario a quien se lo merezca, al que produzca más, el que trabaje más. Porque el que trabaja más no puede recibir lo mismo que recibe el que no hace absolutamente nada, como sucede en el gobierno, donde le dan aumentos de sueldo a todo el mundo sin importar qué. Pero que la ocupación de ese puesto sea a través de una competencia real y justa. Y que usted llegue ahí por los conocimientos que usted tiene, ¿verdad? Y no por el amigo que usted tiene.
Esa es la diferencia entre el poder tener, y esto puede aplicar para todo, ¿verdad? Porque la empresa privada, claro, el planteamiento del que tenga pala, ¿verdad? O el que tenga padrino se bautiza, aplica tanto para lo privado que como para lo público. Por lo menos en un país como el nuestro, que es un país pequeño, ¿verdad? Una isla como la nuestra, que es una isla pequeña. Pero de igual manera, siempre es bueno tener una recomendación de alguien, por eso es que se piden cartas de recomendación a su vez. Pero que la competencia sea realmente lo que se busca en todo esto. El legislador no va a apoyar que suceda eso porque es parte de la estructura política, que a su vez es parte de esa estructura política en los que al final del día los van a ayudar mañana a buscar los endosos, a poder conseguir lo que haya que conseguir más adelante en términos de lo que pudiese ser no su trabajo como legislador, sino su trabajo para poder ser reelecto, que es lo que le importa a todo político. El político lo más que le importa, más que el trabajo que tiene, es la reelección de la posición que ocupa. Y esa es la realidad de lo que sucede en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso no está mal, así funciona, o quizás no es que no esté mal, pero no es parte de lo que es el ser humano, ¿verdad? Donde esas necesidades se tienen que suplir y demás. No estoy criticándolo en lo absoluto, sino que esa es la realidad del ser humano, que uno pudiese aspirar a más, claro que sí, pero hay que trabajar con esas realidades y los hombres son como son, ¿verdad? Y las mujeres son como son, aun cuando todos sabemos que lo que hay que hacer es X o Y cosas. Pero no vas a conseguir que suceda, Jay, lo que tú me planteas, porque vuelvo y te digo, comen en la misma mesa y piden exactamente del mismo menú, tanto de los que están arriba, porque el que está abajo, que no es parte de ese informe, también llegó bajo las mismas premisas de que soy el amigo del otro, y de igual forma el que está arriba y el que está en el medio, y de igual manera se pasaba legislación para darle permanencia a todo el mundo. Y se pasaba también por razones políticas anteriormente. Y tú sabes que se pasaba una ley para hacer todos los empleados transitorios, inmediatamente pasan a ocupar plazas permanentes. Como sucedieron, yo creo que la última fue con Sila María Calderón, en su, no sé si con Sila o con Aníbal en aquel momento. Y todos padecemos entonces las decisiones que se tomaron antes. Y como te digo, ahora ocupan posiciones que tienen interés propietario sobre esos puestos. Y habrá muchísimos muy buenos, como siempre, ¿verdad? Lo hay de todo en la viña del Señor, nos dice la Biblia. Pero sí hay muchos que poco les importará entonces y dicen esto para 30, para 40 años, ¿verdad? Y mientras tanto, volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Seguimos siendo los rehenes, los que estamos aquí todos los días tratando de producir y de aportar algo a Puerto Rico. Mira, Adolfo, esta es una noticia que todo el mundo sabe que ocurre todo el tiempo, como tú decías, de los asuntos intermedios del gobierno. Mira lo que acaba de ocurrir. Arrestaron los federales o acusaron un gran jurado federal a unos empleados de Hacienda por tener un traqueteo con los arbitrios de los vehículos donde venían y ponían el VIN number y se ponían el VIN number correctamente, pues salía que este concesionario de carros pues venía, ¿verdad? Y pagaba unos arbitrios. Si lo ponían correctamente, el sistema de Suri le calculaba automáticamente con el VIN number, el número, ¿verdad? Porque con el VIN number tú sabes qué modelo de carro es y de qué año, así que estos son los arbitrios, y ya Suri lo ponía automático. Pues unos empleados de Hacienda en el data entry lo ponían mal, y si ponían mal el número del VIN number, pues ellos podían venir ellos por el lado y poner el chavito que fuera, que, ¿verdad?, le conviniera al concesionario de carro. Y así pues venían y le venían Entonces, ¿qué pasa, Adolfo? Por eso yo digo, mire, y yo lo decía con mucho respeto al secretario, llevo años diciendo esto, aquí hay unos inspectores de Hacienda, Adolfo, que cobran 1.200, 1.500 pesos al mes. ¿Tú te crees que si viene un sujeto con un dealer de carro y le dice, oye, si tú pones en el VIN number del carro, el número de serie del carro, en vez de poner el número 5428, pone 54023? Bregamos. Y de repente aparecían 500 pesitos por ATH móvil, y después 1.000 pesitos por ATH móvil, y después un día se quedó un sobre en el parabrisas del carro. Oye, se me quedó ese sobre, y en ese sobre eran 1.000, 2.000 pesitos, porque te ahorras una palangana de chavos en arbitrio. Entonces, esa es la verdad. Entonces, todo el mundo sabe que aquí hay un problema de corrupción, porque es que no debería tener discreción ese empleado. Cuando hay discreción, automáticamente se abre la puerta a la corrupción. Un empleado que por poner el dedo mal
o por mirar para el lado entre el carro y en vez de pagar 100,000 pesos en arbitrio, como aquel Ford GT que pagaba 100,000 pesos en arbitrio y de repente el médico aquel lo compró y pagó apenas unos cuantos centavos de arbitrio en vez de los 100 y pico mil pesos, pues ¿qué hizo? Pues logró que un empleado de Hacienda mirara para el lado o lo hiciera pasar por un Corolla en vez de por un Ford GT Special Edition que pagaba 100,000 pesos en arbitrio y valía 400,000 pesos en el mercado. Y such is life. Esa es la verdad. Y todo el mundo sabe que cuando se le permite dar discreción a estos empleados, va a haber empleados que se la van a correr porque cobran 1,500 pesos al mes. Y yo no digo que si cobraran 5,000 pudieran no hacerlo porque el corrupto es corrupto. Pero sin duda, hay una razón por la cual hay ciertos puestos del gobierno o ciertos por ejemplo, ¿por qué Costco pierde menos empleados que los demás y tiene un turnover menor? Porque paga mejor, porque le da mejores condiciones de trabajo a los empleados. Los empleados no quieren perder ese empleo y eso es un ejemplo, por ejemplo, de tantas otras empresas, ¿verdad? Y patronos que en efecto han logrado demostrar que pagarle bien a sus empleados y tener los buenos emolumentos hace que digan, espérate, yo no quiero perder mi empleo, así que yo voy a dar la milla extra. Y tengo que decirte, Adolfo, que eso no siempre funciona. Pero como cuestión de policy, tú no puedes dejar en discreción de un empleado por donde están pasando 600 millones de dólares en arbitrios de carro, Adolfo. Porque en este país, entre arbitrio y arbitrio son cientos de millones de dólares. Que ese empleado pueda meter el dedo mal. Ay, si puso el dedo mal, no aparece el VIN number, pues el carro pasó y yo vengo y le pongo otro número y digo, pues yo creo que ese carro, en vez de pagar 20,000 pesos en arbitrio, pues paga 500. Y viene y de repente, y pues, ¿qué tú crees que va a pasar? O sea, es que es la verdad, es que esa es la verdad y todo el mundo lo sabe. Aquí eso lleva años pasando, ¿no? Y se ha denunciado antes y se ha hablado antes y nadie hace nada. En este caso, acaban de acusar a un grupo de empleados porque cogieron a estos empleados que venían y ponían el VIN number mal y en vez de que Suri calculara automáticamente lo que le correspondía pagar ese concesionario de carros en arbitrios por ese carro, pues le ponían otras cantidades. De repente en la cuenta de banco de ellos aparecían unos chavitos por el lado, acusados. Es para que veamos dónde está la corrupción. Eso está a lo largo y ancho de los asuntos, ¿verdad? Esto no es un tema que le aplica a la clase política, sino que es en la mentalidad, como te mencionaba antes, donde va desde lo más pequeño a cosas más, ¿verdad? Más burdas como lo que estamos viendo con el tema de Tata, ¿verdad? Y hay otros incluso que con una sofisticación mayor en tantos otros asuntos, ¿verdad? Pero, vuelvo y te digo, mi experiencia de lo que sucede con los dos elementos en Puerto Rico, y me imagino que sucederá también a nivel de todo el mundo, ¿verdad? En los empleados que no ponchaban, que los pongas a ponchar, o que les cambias y le pongas códigos para las fotocopias, aquí se vuelven locos. Imagínate cuando uno está hablando sobre un tema más difícil y más complicado como eso que tú acabas de plantear. ¿Eh? Donde incluso uno pudiese pensar de que ese carro viene a través de un manifiesto de los Estados Unidos a Puerto Rico y ese manifiesto se presenta en Hacienda, donde ese manifiesto incluye el modelo, marca y el VIN number de ese carro, o sea que sería prácticamente imposible que sucediese, pero siempre le buscan la quinta pata al gato, ¿verdad? O le encuentran la otra raya al tigre. Y entonces en eso los puertorriqueños pues tienen una gran habilidad, de verdad, es el asunto de la creatividad. Y evidentemente pudiese suceder entonces lo que tú me estás planteando, que sí, vimos la noticia y de igual manera, como te mencioné ahorita, sabíamos lo que sucedía en el DITOP y se desmayaba la gente cuando fuesen a arrestarlos y lo que sucedió allí, ¿verdad? Y cómo de momento alguien tenía 10,000 pesos en multa y pagaban 20 pesos, ¿verdad? Y todo se resolvía mágicamente. Así que esa es la parte en que yo te tengo que decir, Jay, ¿verdad? Que aparte de que uno pueda decir que es la cosa romántica de que están cada cual y la crianza, pues mira, sí, eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero la elección de un empleado en Puerto Rico, la realidad es que en muchas ocasiones, por no decirte la mayoría, no voy a decir la inmensa porque no quiero generalizar, pero en muchísimas ocasiones se escoge no por el conocimiento que se tenga, sino por el amigo que se tenga. Y así funciona en todo, en lo privado y en lo público. O porque tú estudiaste en la misma escuela que yo, aunque seas 20 clases más atrás que la mía, tú sabes. Así es que así funciona la idiosincrasia de Puerto Rico, y me imagino que funciona así también en muchísimos otros sitios, es la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Porque tampoco nos llamemos engaños. En Estados Unidos la corrupción está rampante.
Y en el Congreso ni se ocupe, y en el Senado igual, con lo que sucede con lo que son las aportaciones económicas políticamente hablando, ¿verdad? Para cada cual de ellos. Oye, tenemos al senador de New Jersey, que Bob Menéndez, que todo el mundo sabe que tenía hasta lingotes de oro, tú sabes, el muchacho estaba al garete. Así que tampoco vamos a eximir de que nosotros somos los únicos que pudiésemos existir en eso, ¿verdad? Porque en Estados Unidos dicen también apártate, ¿verdad? Por no decir también lo que sucede en Latinoamérica. Pero es parte de la idiosincrasia, pero yo creo que aún así, y aún aceptando lo que pueda estar sucediendo en la cabeza de cada cual, yo creo que nosotros deberíamos aspirar a tener algo mejor. Y el planteamiento que tú haces de intentar al menos de que la clase gubernamental, en términos de lo que son la empleomanía, que el privilegio y el orgullo de tú a poder aportar a través de un puesto del gobierno en el servicio público, sea en gran medida, ¿verdad? Un sentido de orgullo, aparte de que te deberían pagar mejor, como tú dices, de los de Hacienda, debería ser un tema de que yo estoy en este puesto por mis conocimientos, de que yo estoy en este puesto por las destrezas que he demostrado, y no que es simple y sencillamente por el amigo que tengo o por el político que me apadrinó. Y ese sería, honestamente, la aspiración que deberíamos tener, y no simplemente pues someternos a que pues así es la vida y no hay nada más que hacer. Gracias, Adolfo, como siempre, buen fin de semana. A las órdenes siempre, Jay.